vamos a hablar sobre la ciudad de proximidad, que fue el tema que se ubicó. La ciudad de las proximidades, y más popularmente conocida como la ciudad de los 15 minutos, por lo que ese planteamiento ha retenido la atención de muchísima gente en el mundo entero y en particular aquí en París. Tuve el honor de acompañar a la alcaldesa y candidata Ana Hidalgo en su programa con éxito, porque fue reelegida, y uno de los puntos claves de su programa fue justamente la proximidad y con ello la ciudad de los 15 minutos. Voy a compartir mi pantalla y con eso podemos utilizar un referencial que me imagino pienso que tienen la pantalla en estos momentos. Sí, la vemos. Muy bien. Ok, entonces, como fue efectivamente presentado por Mauricio, soy director científico de la Cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación en la Sorbona, y tenemos un equipo de investigación internacional presente en muchas partes del mundo, trabajando sobre las mutaciones urbanas y territoriales. Y dentro de las diferentes áreas de investigación y de aplicación que tenemos, uno de ellos es los nuevos paradigmas de proximidad urbana y proximidad territorial, que ha dado lugar a este concepto que decía ahora popular, la ciudad de los 15 minutos en zonas de alta densidad y el territorio de la media hora en zonas de media y baja densidad. Hemos convenido entonces de hablar 45 minutos y luego tener un tiempo de intercambio. Entonces he organizado esta presentación para que responda a esta criterio. Efectivamente, este tema está al orden del día. En Francia lo llamamos la ciudad del cuarto de hora, porque el francés es más fácil de retenerlo. En América Latina hablamos de la ciudad de los 15 minutos. En los países anglosajones, de 15-minute city. Y nuestro objetivo es pensar un nuevo paradigma de la territorialidad basado principalmente en la inmovilidad. Lo digo de manera un poco caricatural, diría más fluidamente, pensar la vida urbana con un criterio de desmovilidad. El paradigma central que ha operado en el mundo urbano, que ha conllevado igualmente el crecimiento urbano bastante desaforado, el hecho de que la población mundial hoy en día es mayoritariamente urbana, 54%, que continentes como Europa son 77%, pero continentes como América Latina son 80% su tasa de urbanización. En menos de 40 años, yo nací en Colombia, llegué a Francia hace 42 años y cuando salí de Colombia en ese momento, la tasa de urbanización era de 30%, 70% de ruralidad, y hoy en día, apenas 4 décadas después, tenemos 80% de urbanos y 20% de rurales. O sea que ese crecimiento tan importante del mundo urbano ha generado una visión bastante positivista, ¿no?, del mundo urbano, basada esencialmente en algo que conocen y dominan bastante bien, la ingeniería, que con la tecnología, ingeniería de construcción, mecánica, electrónica, de fluidos, construyó entornos urbanos
y finalmente la ciudad se construyó para desarrollar su correlación con las nuevas maneras de vivir y de trabajar, y las respuestas frente a la espacialidad urbana de las funciones de vida fueron respuestas más bien tecnológicas, ¿no? Cómo ir más lejos, más rápido, sobre funciones urbanas como el domicilio y el trabajo. Entonces, el mundo moderno urbano se caracterizó fundamentalmente por la construcción y el desarrollo acelerado de ciudades segmentadas, una segmentación funcional muy importante. Se basó en una especialización del espacio urbano, de la especialización urbana, o sea, los lugares del centro administrativo, los lugares turísticos, los lugares de trabajo, corporate, de las empresas, los barrios populares, los barrios de clase media. Ha habido una gran especialización de la espacialización. Entonces, hoy en día queremos invertir el paradigma frente a las amenazas que son fundamentalmente mayores, el cambio climático en particular y lo que ha generado el antropoceno. El antropoceno es este nuevo periodo en el que la actividad humana pone en peligro la misma humanidad por la generación de CO2, de partículas finas, de plástico, microplástico, nanoplástico, la pérdida de calidad de vida, la pérdida de tiempo útil, la carrera a la productividad, a la rentabilidad, al beneficio. Entonces, deseamos cambiar de paradigma que no sea el desarrollo de la ciudad, sino que sea el desarrollo de la vida en la ciudad. Para aquellos que tienen influencia francesa en América Latina, lo que se produjo bastante con el mundo urbano, es muy conocido Henri Lefebvre y su combate por el derecho a la ciudad, que fue un combate muy importante en América Latina, esencialmente por las condiciones de marginalidad del crecimiento urbano, por las migraciones del campo hacia la ciudad, la creación de los slums, los favelas, los tugurios, o bidonville, como se quiera llamar, que pertenecen a un mundo caótico y desorganizado de la especialidad urbana, y el consecuente combate de mucha gente que Henri Lefebvre tradujo por el derecho a la ciudad, que era esencialmente el derecho a un alojamiento digno. Hoy en día queremos invertir ese paradigma, no hablando solamente del derecho a la ciudad, sino el derecho a la vida en la ciudad. Y el derecho a la vida en la ciudad nos implica hacer una pregunta: ¿qué es vivir en la ciudad? ¿Qué es la calidad de vida de la ciudad? ¿Cómo se mejora la calidad de vida? ¿Cómo se obtiene una óptima calidad de vida? Entonces, nuestro trabajo de investigación está basado alrededor de este tema. No solamente en cómo está organizada la ciudad, sino cómo está organizada la vida en la ciudad. Y por esto, la pregunta de fondo que nosotros nos queremos hacer, la pregunta que yo le hago a aquellos que me dan la confianza de ser su asesor, la alcaldía de París, la alcaldía de Nantes, la alcaldía de Frente Legal del Mundo, los ecosistemas, les hago la pregunta finalmente: para nosotros mismos, para los habitantes, para los que tienen responsabilidades de gobierno local, la real pregunta es: ¿en qué ciudad queremos vivir? Y es el hilo conductor de la reflexión estratégica que estamos conllevando. En esta fotografía arriba a la izquierda, esto representa la ciudad en la que hemos vivido durante mucho tiempo. Una ciudad de connotación mineral, una ciudad de infraestructuras,
una ciudad de infraestructuras que toman muchísimo espacio público, dedicadas fundamentalmente a 3 lobbies: el lobby del cemento, el lobby del petróleo, el lobby del plástico, del caucho, el lobby del cemento con construcciones bastante minerales, el lobby del petróleo con los autos y que favorecen la expresión del autosolismo, casi una sola persona muy frecuentemente en su auto, y el lobby del caucho, de las ruedas, del plástico, de todo ese universo que ha generado tanta polución. Aquí inclusive está la M de McDonald's, con lo que representa en el imaginario colectivo de esa manera de alimentarse. Entonces, la pregunta es: ¿en qué ciudad queremos vivir? A la derecha tenemos esta otra imagen de una respuesta de ingeniería a la segmentación urbana. Esta es una foto de París, es una foto de la línea del tren metropolitano que va de este a oeste en las horas pico. La mayor frecuentación en Europa, 1.300.000 personas cada día que van del este al oeste, porque la segmentación de la ciudad, como París, hace que la gente viva al este y trabaje al oeste, y que por lo tanto esté sometida a este tipo de situaciones que aquí están tal vez un poco exageradas, pero no dejan de ser muy a menudo lo que representa su funcionamiento en tanto que el servicio público de movilidad por esta segmentación urbana. Aquí abajo a la izquierda es la manera de consumir. Es la manera de consumir masivamente los grandes centros comerciales que reciben comercio de todo tipo, restaurantes, cines, centros de diversión, y que son templos del consumo que se encuentran muy a menudo en las principales ciudades del mundo. Entonces, la ciudad en que queremos vivir nos implica cuestionarnos sobre nuestro modo de vida, nuestro modo de producir, nuestro modo de consumir, nuestro modo de desplazarnos. La pandemia del COVID-19 nos lleva, claro está, ahora a interrogarnos muy seriamente sobre el modelo de ciudad en el que queremos vivir, porque nuestra relación con el espacio público, con la proximidad, con el vecindario, con el trabajo, con esta pandemia, produce interrogantes que necesariamente se traducen para los próximos meses y los próximos años en necesarios cambios que tienen que operarse, sobre todo porque esta pandemia se supo cuándo comenzó, pero no sabemos cuándo terminará. En estos momentos están las Américas muy azotadas, pero igualmente el continente africano y asiático, y puede volver de nuevo, aún donde ya ha pasado. Y hemos tomado conciencia de la fragilidad urbana, o sea que si no es esta hoy, mañana será otra. Acaban de encontrar un virus porcino muy agresivo en China, que inclusive puede ser el preludio de una próxima pandemia. Entonces, estamos tomando nota de esta fragilidad urbana que nos interroga sobre nuestra manera de vivir. Si queremos responder con seriedad, con visión de largo plazo, con capacidades de acción a mediano plazo y con transformaciones a corto plazo que estén coherentes con las necesidades fundamentales, ser coherentes con los objetivos del desarrollo sostenible, en castellano creo que es los ODS, de SDG. Porque finalmente estos objetivos del milenio representan efectivamente los principales desafíos que tenemos. El mundo urbano en los ODS corresponde al número 11, cómo hacer ciudades durables, resilientes y seguras. Y
es imposible reflexionar sobre el ODS número 11 sin tener como esa visión global del más grande desafío que ha tenido la humanidad desde su inicio, de su origen, que es el ODS número 13, la acción con respecto al clima. Hoy en día, después de los acuerdos de París, de hace 5 años, estuvo muy claro a nivel mundial que el cambio climático es una realidad, no solamente es una amenaza, es una cotidianidad en muchas partes del mundo, que ya nadie se escapa a sus manifestaciones, que por lo tanto es la humanidad la que está en peligro de su propia existencia al final de este siglo, por lo que se necesita, y eso es el objetivo de los acuerdos de París, una neutralidad carbono al horizonte de 2050 y como se necesita un trabajo previo, la década actual, que va hasta el 2030, es una década muy importante, por lo que necesitamos disminuir de 45% nuestras emisiones de CO2. Pero, ¿quiénes son los principales emisores de CO2? Productores son las ciudades. Las ciudades hacen parte del problema y tienen la llave de la solución. Es una frase de Jaime Lerner, el antiguo alcalde de Curitiba, Brasil, porque las ciudades son las que emiten principalmente hoy en día CO2, esencialmente con la movilidad, que representa hoy en día el mayor número de porcentaje, más de un tercio, los materiales de construcción de los edificios y todo lo que se necesita para mantener la calefacción en los países de temporadas y el refresco en los países de calor. Entonces, si queremos desarrollar unas ciudades seguras, resilientes y sostenibles, lo debemos de hacer bajo una hoja de ruta que sea la protección del clima, la protección de los recursos naturales, de la biodiversidad, del biotopo, y darle a la calidad de vida en la ciudad una respuesta sobre la manera en que queremos vivir, que es la base de la pregunta en qué ciudad queremos estar. El desarrollo durable se confunde muchas veces con la ecología y a ella misma con los recursos naturales y la salvaguardia de lo que representa un equilibrio de la naturaleza en peligro. Pero si vamos a la raíz del desarrollo durable, el profesor y gran amigo Muhammad Yunus, premio Nobel, escribió un texto que se llama el triple cero, que es cero carbono, cero pobreza, cero exclusión. El triple cero representa finalmente una perfecta imagen del desarrollo sostenible, que es al mismo tiempo una problemática ecológica sobre el medio ambiente, una problemática económica de creación de valor y de equilibrio con respecto a la repartición de riquezas y la necesidad de salir de la pobreza en todos los segmentos que se encuentran en la vida urbana. Y claro está el impacto social de nuestras acciones en la vida urbana. El desarrollo durable no puede ser sino la convergencia de esos tres elementos: ecología, economía, impacto social. Digo muy a menudo cuando tratamos estos temas, tanto el gran público como con los alcaldes y las gobernanzas locales o nacionales, que finalmente cada euro que se invierte en una ciudad tiene que tener un retorno de inversión en cada uno de esos tres tópicos, en la ecología, en la economía y en el impacto social. Y que finalmente el desarrollo sostenible, en esta convergencia de tres elementos,
significa ciudades, instituciones, organismos que sean viables, equitables y vivables. Viables porque es la convergencia entre economía y ecología. Equitable porque es la convergencia entre economía y impacto social. Y vivables porque son la convergencia entre impacto social y ecología. Entonces, las acciones urbanas que desarrollamos para construir una ciudad durable tienen que dar lugar a una ciudad que sea al mismo tiempo viable, equitable y vivable. Significa esto que todas las acciones que podamos emprender, si queremos responder a la pregunta inicial, ¿en qué ciudad queremos vivir? Si nuestra respuesta es queremos vivir en una ciudad durable, en una ciudad sostenible, por ende tenemos que tener un radio de acción que impacte la economía, que impacte la ecología y que tenga impacto social. Entonces ya no estamos hablando solamente de calidad de vida, estamos hablando de alta calidad de vida, o sea, de cómo hacer que salgamos de una visión infraestructural y de ingeniería tecnológica para que las soluciones que propongamos sean orientadas hacia el uso de la ciudad al servicio de la calidad de vida. Si lo que proponemos contribuye a que el uso de la ciudad se revierta en calidad de vida, estamos ganando en la construcción de una ciudad durable. Si lo que hacemos como tecnología no influye en el desarrollo de la calidad de vida como convergencia de esos tres elementos, bueno, estamos haciéndonos placer, pero estamos perdiendo el terreno frente a esta necesaria calidad de vida. Por eso yo digo que los esfuerzos para hacer calles peatonales, para hacer áreas de bicicleta, para en ciertas ciudades hacer peajes urbanos, para hacer ciudades que benefician de su historia, que benefician de nuevas maneras de relacionarse con ella, disminuyendo el lugar de los vehículos, aumentando los vías para los peatones. Estos no pueden ser respuestas solamente para favorecer tal o tal medio de locomoción, o para favorecer tal o tal tecnología, o para favorecer tal o tal ingeniería, o para favorecer tal o tal obra. Tienen que, ante todo, orientarse a mejorar la calidad de vida, a construir un entorno triple económico, ecológico y social. En ciudades como París hemos recorrido bastante trecho en este cambio de paradigma. En un cambio de paradigma como el que tenemos aquí, que esta era un París de hace 30 años. Una de las principales calles, la Rue de Rivoli, central, 7 carriles de autos, 5 en movimiento y 2 en estacionamiento. Estas son imágenes que ya no existen más y ya definitivamente nunca más volverán. Y es un orgullo para nosotros, en la Alcaldía de París, de decir que esas imágenes no vuelven. Esta imagen aquí que observan, digamos, es la más reciente de antes de la pandemia, porque esta Rue de Rivoli era una calle que se volvió compartida con los carriles de bicicleta y de otra parte 2 carriles para autos y 1 carril para bus y taxis. Y esta imagen de aquí es la imagen post-pandemia, por lo tanto una foto reciente de hace 15 días. Esta imagen post-pandemia representa un espacio público de vida, porque los autos desaparecen. Se observan acá el carril de bicicletas y aquí el carril de buses y taxis. Entonces, la decisión que se tomó, como en muchas ciudades del mundo post-pandémicas, es de limitar el regreso al auto particular, una persona o una persona .2 estadísticamente,
en un objeto de 1 tonelada que se mueve pues entre 20 y 30 kilómetros por hora en el mejor de los casos, y darle este espacio público a las movilidades activas, bicicleta o trotineta o aquí. Y probablemente esta sea ya la forma de la segunda década del siglo, de este siglo XXI. Hemos decidido prolongar definitivamente este tipo de funcionamiento de la ciudad. Y esta foto que tienen aquí la observan en muchas partes del mundo porque se llaman las Corona Lanes, porque son respuestas tácticas de urbanismo táctico para tomar la calzada, disminuir el lugar tomado por el vehículo individual y dar más posibilidad a el uso de movilidades de bajo carbono y de poca toma de espacio público. O sea que en este momento París es una ciudad que tiene 1000 kilómetros de pista, de bicicletas, y en la urgencia en un mes se han construido 50 kilómetros para darle acceso a todos los grandes ejes a este modo de funcionamiento. Pero tenemos que ir más allá. No podemos siempre dar una respuesta infraestructural. Esto que estamos haciendo es una respuesta infraestructural, una respuesta tecnológica. Pintamos acá y entonces metemos las bicicletas. Decidimos que aquí ya no hay más carros y metemos gente. Realmente, hoy en día lo que queremos es que queremos cambiar de paradigma interrogándonos no solamente ahora en qué ciudad queremos vivir, sino cómo queremos cambiar nuestro modo de vida en esta ciudad, haciendo la pregunta igualmente, ¿por qué nos movemos tanto? ¿Por qué necesitamos esos desplazamientos, aún sean en transporte colectivo? ¿Por qué me gasto 1 hora para ir de mi lugar de residencia a mi lugar de trabajo en pleno siglo XXI? Cuando todo el mundo está hiperconectado tecnológicamente, cuando hay muchísimos servicios disponibles tecnológicamente y cuando muchísimas economías se han convertido en economías de servicios, cuando antes eran economías de producción. Entonces, la respuesta que estamos ahora dando viene a esa pregunta: ¿en qué ciudad queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Y por qué finalmente nos desplazamos tanto? ¿Qué es lo que conduce a estas respuestas de ingeniería? Entonces, estamos preguntándonos finalmente, cuando descubrimos esta noción de proximidad, estamos ya cambiando el ángulo de reflexión y ya no estamos reflexionando sobre la ingeniería que nos permite ir más lejos y más rápido, sino que estamos preguntándonos, ¿por qué me pasé 1 hora de mi lugar de habitación a mi lugar de trabajo por la mañana y por la tarde? ¿Por qué 2 horas multiplicada por 5 días de la semana? 10 horas. 10 horas es un día, más de un día de trabajo. Finalmente, obligado y en muchas ocasiones perdido por las condiciones en las que nos desplazamos. Entonces, la respuesta que le estamos dando a la ciudad sostenible, cuando hablamos de la proximidad, es finalmente una interrogación sobre nuestro tiempo. ¿Qué hacemos de nuestro tiempo? Y finalmente nos damos cuenta que la urbanización que hemos hablado a nivel mundial ha tenido una particularidad muy sutil, que ha sido como el mago Houdini, que colocaba una capa grandísima y todos los objetos que emitían de la capa, cuando la sacaba, los objetos se desaparecían. Entonces, el mago Houdini del capitalismo moderno y del productivismo en su conjunto, no solamente el capitalismo, sino todos los sistemas altamente basados en el productivismo, nos colocaron una capa inmensa a la cosa más útil de los humanos, que es el tiempo. Y esa capa la quitaron, nos encontramos dentro de la ciudad
segmentada y el tiempo se desapareció y nadie vio que se nos llevaron el tiempo. Entonces, correr dentro de la ciudad, estar permanentemente en el anonimato, estar en la angustia de ir de un lugar a otro, de por la mañana, de levantarme temprano, de pasar 45 minutos, una hora, de estar en el trabajo, de salir corriendo a recuperar los hijos, de llevarlos, de traerlos. Finalmente se convirtió en algo completamente natural y normal. O sea que nos han hecho todos los sistemas basados en el productivismo un hold-up total, en el que ni siquiera nos dijeron manos arriba, sino que nos desaparecieron en el tiempo. Entonces, cuando reflexionamos sobre la espacialidad urbana y sobre su segmentación, estamos encontrando una noción del tiempo que finalmente la ingeniería, nosotros mismos, fuimos cómplices de ese hold-up, porque finalmente nos encontramos en un paradigma mecatrónico, velocidad igual distancia sobre tiempo, y aceleración un medio de la distancia multiplicada por el tiempo al cuadrado. Y entre la velocidad y la aceleración, la vida urbana nos aplanó la calidad de vida y nos convertimos esclavos de un tiempo perdido que se convirtió en un tiempo lineal. Cuando estamos hablando de tiempo y que vamos a sus raíces griegas, estamos hablando del cronos, que es el calendario detrás del cual corremos, pero los griegos tenían el tiempo en 3 dimensiones y cada una de esas dimensiones daba lugar a una palabra muy precisa. Cronos, el calendario, el kairos, que es el momento de la creación, y el aion, que es el tiempo pasado a la introspección, a la inmanencia, que me permite aumentar mi intimidad espiritual, mi conocimiento de mí mismo. Entonces, nos quedamos con el cronos calendario y perdimos el kairos de la creación y perdimos el aion de la inmanencia, de la interiorización. Entonces, finalmente nos estamos preguntando por qué la vida urbana se convirtió fundamentalmente en una vida hacia la productividad, hacia la rentabilidad, hacia el beneficio, que es el área económica, pero perdimos la noción ecológica y perdimos la noción del impacto social, porque finalmente nos llevaron a una especie de agitación permanente basada en eso, producir más para ganar más. Entonces, finalmente, el mundo urbano se convirtió en un terreno finalmente de vida que nos sacó del bolsillo la calidad de vida y nos la reemplazó finalmente por una aceleración, anonimato, angustia urbana, que se agudizó por el proceso de metropolización y por el proceso de megalopolización, como el que, por ejemplo, ustedes viven en Ciudad de México, que representa una megalópolis tal vez hoy en día de 28 o 30 millones de habitantes y que es muy representativa de este funcionamiento. Entonces, cuando nosotros lanzamos esa reflexión sobre la proximidad, cuando metemos en el corazón de la proximidad el tiempo, y cuando decimos que el tiempo que necesitamos recuperar no es el tiempo calendario, sino el tiempo útil, el tiempo de creatividad, el tiempo de interiorización, nos damos cuenta que se produce una deflagración mundial porque ese concepto popularizado bajo el nombre de la ciudad de 15 minutos despierta sentimientos en el mundo entero y en todas las lenguas de lo que significa tener la posibilidad de acceder en la proximidad a una calidad de vida, no tanto porque sea próximo, sino porque me libera tiempo y ese tiempo se vuelve en un tiempo útil. Entonces, proximidad y tiempo útil están en el corazón de la ciudad de los 15 minutos para volverse un tiempo útil. Este video es de 1 minuto 13 y les resume en francés, pero con subtítulos en español, el concepto. La ville du quart d'heure, c'est l'humain au bout d'un. C'est au cœur de la ville,
mettre le cœur des hommes. C'est les services de proximité accessibles à tous, à moins des quarts d'heure, à pied ou en vélo. C'est la nature, la biodiversité, tout près de nous. Des rues piétonnes, des rues végétalisées, moins de circulation. C'est les écoles ouvertes sur les quartiers. La ville des quarts d'heure, c'est un lieu, plusieurs usages. C'est quitter la mobilité subie pour aller vers la mobilité choisie. C'est dire bonjour à tout le monde. C'est des services qui permettent de rendre une ville apaisée. C'est pouvoir vivre plus librement dans la ville, profitant de son quartier. C'est la ville pour tous. Entonces, pues nosotros nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que hace al urbano feliz? Porque yo voy hace 10 años estoy invitado a Smart City Expo, y desde que se creó en Puebla, el Smart City América Latina. Pero la ciudad inteligente se asimiló a la densidad de silicio en el metro cuadrado y el número de algoritmos que funcionan para optimizar infraestructuras, y se olvidó la connotación de la calidad de servicios a nivel de la vida urbana. Entonces, mi trabajo de investigación se orientó a comprender la territorialidad en zona compacta o en zona menos compacta, sobre las funciones sociales urbanas que harían a alguien feliz si las posee en la proximidad. Entonces, dio lugar a este famoso círculo concéntrico que representa las 6 funciones sociales urbanas mayores que nos hacen felices si las tenemos en un perímetro de acceso sin emisión de CO2, a pie o en movilidad activa, que son estar viviendo, trabajando, pudiendo hacer mis compras, teniendo pues mis bienestar físico y mental, teniendo acceso a la cultura, al aprendizaje, y pudiendo tener mi placer, mi ocio, mi descanso. Finalmente, cualquier persona que tire por un paracaídas en cualquier lugar del mundo, cualquier sea su raza, color o orientación sexual o cualquier otro criterio, siendo un humano, en la medida en que tenga en un radio de acción corto acceso a esas 6 funcionalidades, estamos frente a alguien feliz. Porque tiene en esa proximidad lo necesario para satisfacer sus necesidades sociales urbanas en un cuarto de hora y territoriales en zona poco densa o medianamente densa en 30 minutos. Entonces, hicimos un aporte investigativo sobre esta modelización de la alta calidad de vida social para decir que si esas 6 funciones no se segmentan solamente, sino que se cruzan entre ellas, estamos ofreciendo una posibilidad de enriquecer la proximidad. Si en vez de estar en un lugar en el que solamente se trabaja, solamente se vive, si en ese lugar donde vivo se puede ahí mismo cerca trabajar, si tengo cerca los circuitos cortos que me permiten abastecerme con baja emisión de carbono, con poco plástico, con alimentación que no destruya la naturaleza, que sea compatible, si tengo la posibilidad de acceder a los servicios médicos, físicos, mentales, por vía presencial o por vía numérica, si puedo educarme, mis hijos, si tengo acceso a la cultura, a la educación, si tengo acceso a espacios verdes, a donde pueda descansar, al ocio, finalmente estamos creando aquí un concepto de polifuncionalidad, de polimorfismo urbano, cruzar elementos que eran antes segmentados, y por lo tanto esta segmentación me permite reducir mis perímetros y aumentar los 3 índices de calidad de vida que son los más indispensables. Mi mejoramiento personal de mi calidad de vida, que conlleva la mía, la de los seres queridos, de mi familia y mis amigos, las personas que yo amo. Mi índice de sociabilidad, o sea, el tiempo y la calidad que tengo con mis vecinos y con los colegas de trabajo.
porque estoy en mejor condición para ello. Y mi relación mía con el planeta, con un planeta preservado, en mejores condiciones, con poco CO2, e igualmente obedeciendo a una noción de inclusión social. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de esta capacidad. No sé qué pasó aquí. Estamos hablando de esta capacidad a integrar esas funciones sociales urbanas que hemos trabajado para descomponerlas. ¿Qué es vivir en una parte? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es abastecerse? Y hemos construido lo que llamamos, desde el punto de vista de inteligencia artificial, una ontología, o sea, una descomposición en términos de conocimiento de cada una de esas funciones sociales. La hemos traducido en usos, la hemos convertido en servicios y luego hemos ido a buscar las infraestructuras a las que la podemos asociar para irrigar y tener una malla de multifuncional que permita ofrecer estos servicios. Hemos creado, por lo tanto, lo que le llamamos una matriz de alta calidad de vida, porque estamos descomponiendo las 6 funciones sociales urbanas en usos, servicios, la estamos proyectando en infraestructuras de una cartografía en la cual tenemos la representación de la población, de su habitación, de sus categorías socioprofesionales, de su demografía, de sus movimientos demográficos, para ver cómo se cruzan esos servicios, permitiendo que la movilidad sea una movilidad de proximidad para maximizar el acceso a esos servicios y una malla policéntrica que permita desplazarse en toda la ciudad, pero porque se quiere y no porque se obliga. Por eso estamos construyendo indicadores que de una manera digital nos permiten guiarnos hacia el master plan de una ciudad policéntrica, en la cual ya no es un centro administrativo, un centro cultural, un centro de affaires, un centro de deportes, sino que queremos darle una máxima irrigación policéntrica para que ese policentrismo funcional nos permita de optimizar lo que existe, los metros cuadrados, para utilizarlos más y mejor. Queremos, por lo tanto, salir de una visión funcional y decir que en vez de construir más, lo que necesitamos es utilizar más y mejor lo que ya existe. Por eso decimos, un lugar, múltiples usos y cada uso, muchos dominios de posible. Por esa razón, estamos explorando la ciudad con cartografías digitales para poder observar con una linterna todo lo que existe a proximidad de 15 minutos, a pie o en bicicleta, explorar la ontología, identificar lo que existe, las zonas blancas, las zonas grises, las zonas negras, o sea, lo que no existe, lo que existe a medias, lo que sobreexiste, lo que falta, un diagnóstico territorial, hipótesis de desarrollo urbano, estrategias de adaptación, estrategias de modificación, estrategias de planificación para tener un desarrollo que sea mucho más equilibrado. Esta información se visualiza igualmente por cada una de sus funciones sociales y urbanas porque necesitamos explorar y conocer una proximidad que finalmente hemos ignorado. No conocemos lo esencial de los servicios de proximidad, los estamos apenas descubriendo. Este trabajo lo hicimos antes de la pandemia, explorando todo lo que existe a nivel médico, antes de la pandemia. Todos los hospitales, servicios de especialización, generales, etcétera. Ubicándolos, viendo cómo son utilizados cada día, en función de las horas, en función de la noche, en función de la semana, en función del fin de semana, en función del mes, de la estación, de la estación de, ¿cómo se dice?, de season, y de los proyectos urbanos, para, por lo tanto, construir una batería de indicadores que finalmente nos permiten de extraer nuestra hoja de ruta de lo que sería una proximidad equilibrada. Esa proximidad equilibrada nos permite de construir, por lo tanto, una respuesta que ya no sea simplemente tecnológica, infraestructural. Esta fue una decisión tomada hace 6 años por la alcaldesa
de suprimir los autos que bordeaban el Sena porque era una autopista y transformarla en un parque urbano. Queremos ir más allá. Esto es una decisión infraestructural que se convierte en otra infraestructura. Lo que queremos ahora es ir más allá y proponer una arquitectura de ciudad sobre la vida urbana basada sobre los usos de lo que existe, utilizar más y mejor los metros cuadrados, darle polivalencia, responder al desafío climático, responder al desafío de la polución, disminuir los recursos inútiles como el plástico, darle más refresco a la ciudad, reintroducir el agua, la naturaleza y la biodiversidad. Y por lo tanto, esta ciudad de 15 minutos es aquella en la que se puede trabajar, vivir, aprender, reutilizar materiales de segunda y tercera vida, tener artesanías, tener lugares de descanso, médicos de proximidad, compromisos ciudadanos, salud cercana, y por lo tanto estamos cambiando la estructura misma de la ciudad, que es la misma, o sea que las inversiones que se necesitan son poco costosas porque no estamos haciendo grandes trabajos de ingeniería. Estamos reutilizando y reutilizando más y mejor, polimórficamente, polifuncionalmente, como se observa en estas gráficas, y haciendo que ciertos elementos indispensables, como por ejemplo la escuela, se conviertan en capital del barrio, porque la escuela en París es gratuita, laica y obligatoria. Todo el mundo viene, pero solamente sirve para que los niños para estudiar. Si la abrimos a otras funciones, estamos creando ese polimorfismo funcional y estamos creando una mixidad social. Estamos creando elementos como los kioscos ciudadanos, que son representación de las autoridades locales de una manera más informal. Estamos creando y ampliando los presupuestos participativos. 10% del presupuesto de la ciudad son 800 millones de euros. Los estamos multiplicando por 2 en el próximo mandato de la alcaldesa para ampliar la participación ciudadana con los presupuestos participativos para que podamos montar proyectos locales y darle, por lo tanto, favorecer mucho más los proyectos que se hacen de proximidad. Estos son ejemplos de transformación urbana que necesitan poca inversión porque es la misma infraestructura, pero simplemente la utilizamos de una manera distinta. Sacamos los autos de los parking, recuperamos su naturaleza o en parklet, como ahora, restaurantes, lugares de reunión, de música. Hacemos pistas ciclables. Aquí mejoramos para que hayan lugares de ocio, pistas para los niños y comercios de proximidad que estamos incentivando nosotros mismos, la ciudad, montando sociedades de economía mixta, filiales de la ciudad, para que el comercio de proximidad no se gentrifique y darlo a cada uno. Esta es una tomografía de un cerebro de un niño cuando ha caminado 20 minutos y cuando no ha caminado 20 minutos. O sea que estamos hablando de salud no solamente social, sino realmente de salud física. Este es el proyecto que se llama París Respira, en los cuales cada fin de semana cerramos un barrio para convertirlo solamente en lugar de paso de autos. Y ahora queremos ampliarlo para toda la ciudad y incentivando las funciones sociales urbanas de su proximidad. Esto es un ejemplo de una foto de un barrio obrero de la proximidad de París, no solamente es en París, sino igualmente en sus alrededores. Un lugar de mucha pobreza, de fábricas, desindustrializado, que hemos completamente transformado ahora con materiales orgánicos, con lugares de vida, con bicicletas, con naturaleza, en fin, y muestra que es posible hacerlo con estructuras urbanas de periferia igualmente, haciendo cosas de muy alta calidad, pero sin gentrificación, que es un elemento importante para que desde los 15 minutos no se conviertan en los 15 minutos de los que tienen dinero para pagarse un metro cuadrado, un alquiler, bastante importante. Estas son ciudades pequeñas como Nantes, igualmente, con este mismo programa que se llama Nantes en el bolsillo. Esta es una pequeña ciudad que se llama Mulhouse, en la frontera con Alemania. Es para decir que puede ser la ciudad, sus afueras, una ciudad intermedia y una ciudad pequeña.
no se necesita tener una talla dada para entrar en este concepto. Esto hace parte de Nantes, en este programa que se llama Link, en el que ya un lugar de vivienda incluye un lugar de trabajo. Entonces se está desplegando el trabajo en proximidad donde se vive. Y fue uno de los aportes mayores de la pandemia, porque la pandemia mostró que así se podía invertir el algoritmo de la manera de trabajar, para hacerlo con mucha más proximidad. Esta es la ciudad de Milano, eje capital económica de Italia, capital de la Lombardía, el epicentro de la pandemia en Europa, cuyo alcalde el 24 de abril anunció que su programa post-pandemia está basado en todos los servicios a 15 minutos para cada uno de sus ciudadanos, más las bicicletas. Entonces, estamos hablando de ciudades en los antípodas nuestros, como Melbourne, en Australia, que desarrolla este programa, vecindario de 20 minutos, y encuentran el mismo tipo de concepto basado en las multiplicidad de servicios funcionales. Ciudades en América, como Ottawa, igualmente con el vecindario de los 15 minutos. Y en el norte de Europa es muy corriente el vecindario de 15 minutos, al punto que ahora lo llaman el vecindario de los 5 minutos en Nordhavn, en Copenhague, donde están terminando de construir el barrio de los 5 minutos, porque ellos tienen ya la costumbre, claro está, de utilizar la bicicleta masivamente. Los países como bajos, como es el caso en las principales ciudades, en Randstad, de Rotterdam hasta Ámsterdam. Este es el nuevo barrio de Utrecht, Merwede, que es un barrio de un cuarto de hora, completamente desarrollado bajo ese paradigma, como Groningen. En fin, estamos hablando entonces de un concepto que no es solamente una teorización universitaria en un laboratorio. Estamos hablando de un concepto que hoy en día le da la vuelta al mundo porque corresponde a una realidad que es transformar la ingeniería de la movilidad por la ingeniería de la desmovilidad, de utilizar las 6 funciones sociales urbanas para proponer nuevos servicios basadas en la exploración algorítmica de la ciudad, reconstruir proximidades, dar más integralidad a la proximidad polifuncional de sus funciones sociales urbanas indispensables y mejorar los índices de calidad de vida por el mejoramiento de mi bienestar, mi sociabilidad y un planeta más durable y más inclusive. Resumiendo, lo que pasa con el COVID es una ocasión extraordinaria porque nos obliga a cambiar el paradigma, sobre todo de trabajo, nos obliga a redescubrir los vecinos, a redescubrir la proximidad, a interesarnos por el barrio a través de nuestras ventanas y nuestros balcones, saber quién vive al lado, interesarse a cada uno de nosotros y por lo tanto transformar el paradigma, ciudades que no sean para carros, sino en las que podamos entonces encontrar más calma, espacios verdes, calles recuperadas para la vida, para caminar o estar en bicicleta, compras cerca de la casa, múltiples servicios a proximidad de cada uno de nosotros, poder trabajar cerca presencialmente o por telepresencia, parcialmente, no se tiene que ser ni en su casa ni todos los días, pero disminuir la presión, desaturar el espacio público, tener una mejor calidad de vida polifuncional en las funciones sociales y mejorar los servicios de salud de proximidad y tomar mucho más conciencia de nuestros tercera y cuarta edad, la gente en situación frágil de salud y los niños. Por lo tanto, es una excelente ocasión para cambiar de paradigma de vida, pero se necesita un trabajo de reflexión, de maduración. No hay varita mágica de las 15 minutos. Es un viaje que se necesita organizar durante un periodo de
Carlos, por favor, ¿me puedes coordinar ahí los comentarios y las preguntas que tenemos por ahí, por favor? Claro, claro que sí, Mauricio. Muchas gracias, profesor Moreno, por esta interesante ponencia que sin duda es un verdadero reto para la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo y tantas disciplinas más que sin duda intervienen. Voy a dar lectura a algunas preguntas y comentarios que tenemos. Rogelio Arballo, ¿tiene usted datos referentes a la velocidad con la que se mueven en París y algún comparativo con respecto de otras grandes ciudades del mundo? ¿Velocidad de quién? Velocidad con la que se mueven los vehículos, las personas. Sí, claro. Sí, claro. Los vehículos en París hay que distinguir, estamos hablando de París intramuros, ¿no? París hay que verla en tres especialidades, ¿no? La especialidad de París capital, que son 2.100.000 habitantes en 100 kilómetros cuadrados, o sea, bastante denso, cuyo perímetro es el Ring, que es el periférico, que es una zona de solamente autos que le da la vuelta a todo París en velocidad máxima de 80 kilómetros, y lo que pasa adentro. La segunda especialidad se llama el Gran París, son casi 7 millones de habitantes, sobre 132 ciudades y 11 territorios. Y la tercera especialidad es l'Île-de-France, que es la región, que representa 9 millones de habitantes, una de parte de ellas en la ruralidad. Cuando hablamos de las ciudades 15 minutos, hoy en día estamos hablando solamente del casco urbano. Podemos hablar igualmente de la metrópolis. Cuando hacen la pregunta de la velocidad, entonces la velocidad, digamos, del Ring está máximo 80 kilómetros por hora y la velocidad dentro de la ciudad misma de los autos es de máximo 50 kilómetros por hora. En realidad, el transporte de autos nosotros queremos reducirlo porque estamos batallando contra el autosolismo. Entonces, en la próxima periodo que comienza mañana, los autos van a ser restringidos a 30 kilómetros por hora en todo París. Porque realmente no se justifica andar en un auto dentro de una ciudad en la cual el principal medio de transporte es la marcha a pie. París es la ciudad del mundo en la que se camina más. 50% del desplazamiento de los parisinos se hacen a pie. Entonces, estamos hablando de la necesidad de salir de una velocidad de 50 kilómetros que no representa nada porque es imposible obtenerla, reduciéndola a 30 y dándole cabida al desplazamiento de las personas y sobre todo a las bicicletas. En París tenemos un servicio de bicicletas compartidas de la ciudad. Fuimos la primera ciudad del mundo a tener bicicletas mecánicas compartidas y la primera ciudad del mundo a tener bicicletas eléctricas compartidas. Una bicicleta eléctrica compartida puede hacer hasta 25 kilómetros por hora. En promedio, una bicicleta eléctrica compartida representa en promedio su velocidad 17 kilómetros por hora. Es ampliamente suficiente para ir a muchos lugares en la medida en que se le garantice al ciclista su seguridad. La dificultad no es la velocidad, sino la seguridad. Cuando un ciclista tiene que andar en medio de los autos o en el borde con una rayeta pintada que dice aquí los autos y aquí los ciclistas, el ciclista está en peligro. Cuando se separa el flujo y que el flujo ya es con un elemento de concreto que impide que el vehículo entre, estamos dándole fluidez mental al ciclista para andar. Pero la velocidad es esa, 15 kilómetros por hora promedio en bicicleta eléctrica. Estamos hablando de entre 7 y 10 kilómetros en mecánica. Entonces, estamos hablando de flujos que son casi naturales en el casco urbano de París. Gracias, doctor. Ingeniero Salvador Fernández, para la Ciudad de México, la Ciudad de México concentra cerca del 10% de la población del país, alrededor de 10 millones de habitantes. La solución sería construir centralidades policéntricas. ¿Qué opina? Sí, claro, muy claramente. Muy claramente el paradigma es ese, muy claramente es hoy en día un combate intelectual que hemos ganado.
Esto lo decimos desde hace muchísimos años. Hemos peleado contra una visión tecnocéntrica de la ciudad. Hemos peleado contra una ciudad que quiere construir más. Hemos peleado contra una ciudad que quiere intensificar una construcción sin integrar la calidad de vida en sus diferentes elementos convergentes. Entonces, el policentrismo funcional hoy en día está ganando la pelea cultural de la ciudad. Por eso decía que durante muchos años, décadas, hemos principalmente organizado la ciudad, y que hoy en día lo que queremos es organizar la vida en la ciudad. Y por lo tanto, el policentrismo funcional hoy en día es una necesidad. Primero porque el paradigma actual de la ciudad, un tecnocéntrico, es atentatorio contra el clima. No es sostenible. No llegamos a 2050 en neutralidad de carbono. No podemos hacer en 10 años disminución del 45% del CO2, porque si seguimos andando en autos térmicos y si seguimos disociando los espacios urbanos, estamos perdiendo ese combate. Entonces, hoy en día el policentrismo, no solamente en París, sino a nivel mundial, es una vía que permite darle a la ciudad mucho más calma y al mismo tiempo eficacidad, compatible con la lucha por el clima, e igualmente las emisiones de CO2, y ofreciendo una calidad de vida. Y la pandemia casi que le da la estocada al tecnocentrismo. La pandemia muestra que no podemos seguir viviendo de esa manera, porque no se puede la gente seguir metiendo en lugares de que tengan concentración de masa, porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces, sí, el policentrismo es una respuesta fuerte, porque ganamos calidad de vida, porque recuperamos tiempo útil. Es el elemento mayor, ¿no? El ingeniero Andrés Moreno considera que el uso del espacio subterráneo será un factor fundamental para alcanzar las 6 condiciones para alcanzar una alta calidad de vida en las ciudades. ¿Podría usted comentarnos cómo se ha aprovechado el espacio subterráneo en París o en otras grandes ciudades del mundo? Sí, bueno, muy buena pregunta, efectivamente. Hay 3 espacios de una ciudad. Está la superficie, el espacio aéreo y el espacio subterráneo. Es efectivamente una muy buena pregunta. Cuando tú recorres ciudades como Londres, se observa inmediatamente la utilización del espacio urbano por debajo, ¿no? del nivel, porque muchísimas construcciones y lugares de vida en Londres están en el piso -1 y -2, ¿no? Muchísimas en toda parte. O sea que desde hace mucho tiempo los pisos -1, -2 fueron parte integrante del paisaje urbano de Londres. Nosotros en París lanzamos durante esta mandatura que terminó un programa muy bonito de policentrismo funcional que se llamó Reinventar París, Reinventer Paris. Hicimos Reinventer París 1, Reinventer París 2, reinventar la metrópolis, reinventar el Sena, y luego con 12 ciudades del Sub-40 Cities, de la red mundial en la que está México para el cambio climático, lo hicimos a nivel de 12 ciudades. El programa consistía en tomar lugares en toda la ciudad que ya no se utilizan porque han perdido su lugar, su razón de ser. Cines que ya no son cines, correos que ya no son correos, centros técnicos de electricidad que ya han cambiado de tecnología, depósitos que ya no son más. Entonces, esos lugares que pertenecen a la ciudad se utilizaron para hacer un concurso internacional de polimorfismo y cubrir toda la ciudad. Eso fue Reinventer Paris.
Y uno de los programas que se inició fue igualmente reinventar los subsuelos, Reinventing Underground, para utilizar, por ejemplo, subterráneos. En París hay muchísimos, porque los subterráneos en París han sido siempre muy utilizados desde los tiempos de los romanos, porque París es un queso, ¿cómo se dice? Gruyère, es un queso lleno de huecos, ¿no? El subsuelo de París es un queso lleno de huecos, porque se construyeron galerías subterráneas para sacar el material de construcción sobre que construyó la ciudad. Entonces, inclusive hay visitas, ¿no? Durante mucho tiempo han sido utilizados. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos parking de subsuelo que han sido transformados en agricultura urbana de oscuridad. Son los champiñones. Tenemos un programa muy grande que llaman los cíclopes, que son programas de agricultura urbana utilizando los subsuelos. Hemos construido, por ejemplo, restaurantes de muy alta calidad, 4 estrellas o inclusive 5, con grandes gourmets, grandes jefes, que fueron organizados para acoger homeless, ¿no? El refectorio, ¿no? Tenemos igualmente salas de música que han sido igualmente organizadas en los subsuelos. Tenemos salas de exposiciones. En fin, si van al website Reinventer Paris o Reinventing Underground, verán todos los proyectos que hacen parte de los subsuelos parisinos y que seguirán siendo utilizados por la característica misma de lo que es el subsuelo parisino. Entonces, la pregunta es muy interesante y efectivamente hay un trabajo de toma de conciencia de la importancia del subsuelo en París y igualmente, como ya he dicho, en Londres es mucho más anterior. Gracias, doctor, profesor Moreno. Juan Carlos García Salas, el planteamiento de Gabriel Dupuy insiste en que los territorios urbanos nacen, crecen y se desarrollan en torno a sus redes técnicas urbanas. Pareciera que el nuevo paradigma de ciudad disocia la infraestructura que crea el carácter urbano de la ciudad de proximidad. Desde su perspectiva, ¿cómo se aborda esta dicotomía desde la toma de decisiones de los políticos para decidir invertir en infraestructura gris que es necesaria para el funcionamiento de la ciudad? Sí, una muy buena pregunta que es una reflexión, ¿no? Que se une con la primera cuando hablamos del policentrismo funcional. Realmente la persona que hace la pregunta hace un planteamiento muy exacto de lo que fue el proceso de construcción de la vida urbana al que hacía referencia, en una visión positivista de ingeniería, de infraestructura, y como él lo dice muy bien, en el cual finalmente las infraestructuras y las redes de flujos, los flujos de agua, los flujos de energía, luego posteriormente los flujos inalámbricos, ¿no? Le daban una forma a la ciudad. Y más allá de la superficie, ¿no? Las infraestructuras viales le dieron una forma a la ciudad, ¿no? Cuando se construyen las grandes avenidas y se construye alrededor de las grandes avenidas, se está haciendo una morfología urbana que está concentrada por esas grandes infraestructuras. Hoy en día ese paradigma sí efectivamente está cuestionado. Está cuestionado primero por el policentrismo funcional, por lo que decía cuando se toma conciencia del ODS 13 y 11, que son nuestros motores hoy en día. Hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el retorno de inversión ecológico, económico, social para cualquier cosa que se quiera hacer? Y finalmente, esas infraestructuras al que hace referencia tienen todas una particularidad, es la mineralidad de la ciudad. Estamos hablando de ciudades minerales, estamos hablando de ciudades desencarnadas, deshumanizadas, con medios de transporte fundamentalmente alrededor de los autos o con ingeniería para ir más lejos y más rápido. Ese paradigma no son sostenibles. Esa mineralidad hay que transformarla ahora en desarrollo orgánico.
esa deshumanización tenemos que transformarla ahora en una presencia humana masiva. La cantidad de flujos que se han sido desarrollados tenemos ahora que transformarla en servicios que permitan fijar a la gente en su proximidad. Entonces, hoy en día estamos razonando con un nuevo paradigma de urbanismo que es el urbanismo por los usos. Hemos trabajado el urbanismo por las infraestructuras. Hoy en día le estamos dando vuelta al paradigma y estamos haciendo el urbanismo por los usos, y son los usos los que definen cómo se organiza la vida en la ciudad. Y como los usos pueden ser polimórficos, entonces estamos dándole importancia a esas estructuras urbanas modulables, polifuncionales, polivalentes, ¿no? Entonces, el urbanismo por los usos nos obliga fundamentalmente a cambiar la manera como se invertía antes. Entonces, un ring como el periférico que tenemos, que es totalmente mineral, no hay semáforos, se le da la vuelta a todo París a 80 kilómetros por hora. Bueno, en esta mandatura lo vamos a suprimir como periférico de autos y vamos a convertirlo en una parte para bicicletas, para hacer desplazamientos más cortos, una parte vegetalizarlo y otra parte ya dedicado a vehículos particulares, pero de una manera mucho más restringido. Claro está, esto no le conviene a todo el mundo, pero si tomamos lo que dice Bruno Latour, el filósofo, hemos separado el mundo en el que vivimos del mundo del que vivimos. Y hoy en día los espacios urbanos donde vivimos maximizan la utilización del mundo del que vivimos. Un poco espacio urbano se come el esencial de los recursos que se necesitan. Y yo le he añadido a la frase de Bruno Latour un tercer elemento, el mundo en el que creemos que vivimos, porque hay mucha gente que cree todavía que vive en el mundo de hace 30 años, en el que pensamos que los recursos eran ilimitados y que el mundo del petróleo, el mundo del plástico, el mundo del consumo era la felicidad de cada cual. Entonces, el mundo donde vivimos tiene que readecuarse con respecto al mundo del que vivimos, porque los recursos no son ilimitados. Y necesitamos transformarlos intelectualmente y culturalmente para que el mundo en el que creemos que vivimos esté en correspondencia con la realidad del mundo del que vivimos con respecto al mundo donde vivimos. El ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente de nuestro colegio, ¿qué recomendaría a la Ciudad de México? La Ciudad de México, somos cerca de 6,000 habitantes por kilómetro cuadrado, con diferencias sociales importantes. ¿Qué nos recomendaría para transitar, para transformar la ciudad en una ciudad inteligente? Bueno, que sea inteligente o no inteligente, yo creo que ese paradigma también lo estamos superando, ¿no? Lo que necesitamos es ciudades en las que viva la gente feliz, ¿no? Necesitamos ciudades felices con gente feliz. La inteligencia de las ciudades, la Smart City, durante mucho tiempo ha sido en estos 10 años asimilado a tecnología y a silicio en el metro cuadrado. Y por más inteligencia que se le coloque a un semáforo, la cuestión no es de manejar la fluidez del semáforo. La cuestión es de saber por qué andamos en un carro o en un auto solos, aún el semáforo esté optimizado. Entonces, ir hacia una ciudad más feliz, o una ciudad más ciudadana, ir hacia una ciudad mucho más agradable, recuperar calidad de vida, que es lo que estamos buscando. En una ciudad como México me parecería sensacional y espectacular de poderla llevar hacia el policentrismo funcional, que en una ciudad como México es posible. El policentrismo funcional permite reequilibrar socialmente el mundo urbano, porque vivimos en ciudades, como lo has indicado, con una gran densidad urbana y igualmente una gran desigualdad social. El policentrismo funcional permite reequilibrar el mundo urbano, el mundo social y el impacto económico cuando se hace de una manera
estructurada, organizada, pensada, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando lanzamos ese concepto con la alcaldesa de París de la ciudad del Cuarto de Hora, quedamos sorprendidos de ver el impacto planetario que tuvo esa frase. Recibimos mensajes todos los días del mundo entero, de prensa del mundo entero, que nos dice ese concepto es genial porque nos permite interrogarnos sobre la manera como nosotros vivimos en la ciudad. Y eso es lo esencial. Entonces, yo pienso que en una ciudad como México, trabajar la ciudad de las proximidades permite conciliar lo que ya existe, que son ciudades que son megalópolis, con una escala humana que se puede encontrar mucho más, utilizamos un término latinoamericano, mucho más barrialmente, una gran descentralización. La alcaldesa lo dijo ayer y lo va a decir mañana en su discurso de instalación. En las megalópolis y en las grandes ciudades necesitamos hacer un Big Bang de la proximidad, porque vivimos en ciudades que no están a la escala humana. El humano ha desaparecido del mundo urbano, lo hemos pulverizado, la ciudad la hemos desencarnado. Tenemos gente que trabaja o que no trabaja, y los que trabajan tienen una consideración social, los que no trabajan no existen, y dentro de los que trabajan, los que ganan mucho tienen acceso a una cierta vida urbana, y los que trabajan poco pierden su vida para ganarla finalmente, porque no ven su familia, ven los hijos. Entonces necesitamos reequilibrar eso. Y su reequilibrio hoy en día debe ser algo en el corazón de la organización social de la ciudad. La organización social de la ciudad está hoy en día muy desequilibrada, y por lo tanto, en una ciudad como México, una hoja de ruta hacia el policentrismo representa una oportunidad para crear una nueva convergencia ecológica, económica y social. Pero no puede hacerse sin una visión urbana del gobierno local que permita lanzarlo, o una presión social de los usuarios de la ciudad, o sea, los ciudadanos, que permita organizarse para conquistar esas calidad de vida policéntrica. Gracias, profesor Moreno. Tengo la pregunta de Alicia Sánchez. Alicia Sánchez nos acompaña desde el gobierno local de Recoleta, en Santiago de Chile, en donde ya han trabajado con el concepto de polimorfismo funcional, abriendo, por ejemplo, las escuelas a la comunidad y recuperando los bienes comunes, cosa que no ha sido fácil en uno de los países más neoliberales del mundo. Esta comuna tiene una alta población vulnerable y, por lo tanto, quieren avanzar hacia la soberanía alimentaria y energética. ¿Qué priorizar en una comuna con bajo presupuesto para seguir avanzando en este nuevo paradigma? Excelente pregunta, y se la agradezco muchísimo, porque ofrece un ángulo que no podía tratar, porque toca escoger los ángulos centrales en una conferencia de 45 o 50 minutos, pero la pregunta que hace la colega chilena de esta comuna, Recoleta, es clave, porque es una parte de la respuesta de lo que se había evocado anteriormente, ¿no? Hemos vivido todos en América Latina, independiente de nuestra visión política, lo que representa el neoliberalismo como ¿cómo se dice? Como aumento de las diferencias sociales, ¿no? Que se manifiestan mucho en el mundo urbano. En Chile ha sido muy claro, y lo vemos ahora con las convulsiones sociales que se han vivido. Yo he comentado mucho en estos días en el Cono Sur de América Latina, porque he dado mucha conferencia en Buenos Aires, igualmente en Montevideo, la necesidad de recuperar algo que ella ha mencionado, que son los comunes urbanos, ¿no? Los comunes urbanos es un concepto que no aborda en esta conferencia. Los comunes urbanos es la premio Nobel Eleanor Ostrom, que forjó ese concepto. Los comunes son los bienes materiales o inmateriales que son de interés general, y que, siendo o públicos o privados, necesitamos instaurar reglas de gobernanza para que su utilización
represente un mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los usuarios que sean potencialmente usuarios o que puedan volverlo. Los comunes más conocidos, claro está, la tierra, el agua, la energía, el aire, los datos, para hablar de cosas muy de actualidad y muy concretas, pero pueden ser igualmente simplemente las reglas de urbanidad que nos fijamos en un mundo laboral, en un mundo de vida, de vecindario. Puede ser igualmente la manera como utilizamos un espacio público de manera permanente o de manera temporal. Entonces pienso que los comunes urbanos son una fuente de creatividad muy importante que permiten, por encima de barreras políticas, partidarias, que es una expresión de vida urbana que no es la mía, permite crear programas locales en los cuales se recupera un sentimiento de pertenecer a un barrio y de incrementar su capacidad de urbanidad perteneciente al barrio. Finalmente, cuando hablamos de la teoría de los 15 minutos, estamos hablando de la convergencia de tres elementos mayores, que son el cronourbanismo, nuestra relación del tiempo con respecto a la ciudad. Estamos hablando de la cronotopía, o sea, cómo un lugar cambia en función de las horas y de los días de utilización. Y el tercer elemento es la topofilia, o sea, cómo se desarrolla el amor por un lugar, el amor por un espacio urbano, el amor por una ciudad. La teoría de los 15 minutos hace parte de los trabajos de temporalidad urbana. La temporalidad urbana, mi aporte científico, es la convergencia en la proposición de la ciudad de las proximidades de esos tres elementos. El cronourbanismo, porque proponemos otro ritmo de vida con respecto al tiempo de vida útil. La cronotopía, porque proponemos un lugar, varios usos y cada uso muchos posibles. Y el tercero, la topofilia, cómo desarrollar una nueva urbanidad, un sentimiento cívico para que tengamos cariño a un lugar y él haga parte de nosotros. Lo cuidemos, lo limpiemos, tengamos seguridad. Esto. Entonces, lo que expresa la colega de las Recoletas finalmente es una síntesis de cómo en lugares en los cuales tenemos poco dinero, pocos recursos, podemos hacer la convergencia de esos tres elementos para un mejor vivir. Claro está, mientras más logramos imponer comunes urbanos, más conquistaremos espacios sociales en los cuales disminuimos las diferencias. Si los comunes urbanos toman fuerza, el aire, el agua, el espacio urbano, las plazas públicas, las movilidades, los datos, las reglas, mientras hayan más comunes urbanos, más logramos tener espacios de vida compartida en el marco de la ciudad y más logramos sistemas de vida urbana. Pero al mismo tiempo, esas desigualdades sociales y económicas obedecen a modos de producción y consumo que van más allá del marco urbano. Entonces, toca tener una noción de gobernanza local que imponga y regule lo que el liberalismo destruye. La destrucción de valor del neoliberalismo es muy poderosa en el mundo urbano. Se observa con Airbnb, se observa con Uber, se observa con Amazon. Entonces necesitamos crear igualmente nuevas regulaciones urbanas que impidan esa destrucción de valor y que privilegien o asocien a los comunes urbanos como reglas de gobernanza que sean mucho más protectoras del desarrollo social, económico y ecológico del entorno en el que vivimos. Alejandro Vázquez comenta, un político siempre quiere que cualquier proyecto le reditúe en votos y por tanto debe ser algo muy tangible y rápido para él. En ocasiones es difícil convencerlos de concebir y ejecutar proyectos que vayan más allá de su gestión en el cargo.
¿Cuáles cree usted que serían los mejores argumentos para convencer a los políticos acerca de la conveniencia de este modelo de ciudad del cuarto de hora? Le respondería con una exageración, sus hijos. Bueno, digo esto porque estamos viviendo un momento muy álgido de la historia de la humanidad, que es el antropoceno. O esta tierra o este planeta se nos vuelve un infierno para nuestros hijos y no logramos detener su pérdida, o le damos el cambio suficiente para quedar ahora entre 3 y 5 grados. Cuando los acuerdos de París se firmaron hace 5 años, los acuerdos de París eran por una barrera de 1.5 aumento de grados. Ya no. Hemos perdido mucho tiempo. Los estados se pusieron de acuerdo y finalmente los Estados Unidos se retiraron con Trump, con Bolsonaro en Brasil. Ni siquiera la COP22 pudo hacerse en Estados Unidos. Perdón, la COP25 pudo hacerse en Brasil, perdón. Los estados se han retirado. Han sido las ciudades las que han retomado un poco la antorcha para poder combatir. Estamos en estos momentos entre 1.5 y 3. Si disminuimos de 40% nuestro CO2. Si no, estamos entre 3 y 5. En este momento que estamos hablando, 2 de julio, a 7.000 kilómetros de donde estoy yo, estamos en estos momentos en 27 grados de temperatura en las zonas árticas, que es 20 grados de temperatura más de lo normal. El permafrost, por lo tanto, está sufriendo su descongelamiento y liberando no solamente CO2, sino peligrosamente inclusive virus que pueden estar. Entonces, los políticos actualmente el mejor argumento son sus hijos y sus nietos, porque en estos momentos estamos yéndonos para el precipicio. Y una de las razones fundamentales del impacto de Greta Thunberg cuando inició el movimiento de la juventud fue ese. Los jóvenes se movilizaron en el mundo entero y esa generación de jóvenes, que son nuestros hijos, está haciendo presión sobre sus padres, que son ejecutivos y otros, para que dejen y que transformen y que le den una mayor calidad de vida a cada uno de nosotros. Entonces, hoy en día es cierto que los políticos buscan votos, pero tenemos el honor de tener alcaldesas como Anne Hidalgo, que claro que busca sus votos porque se acaba de presentar en la elección, pero cuyo programa que ha realizado ha sido el cambio climático, la lucha por los comunes urbanos, la lucha por el aire, la lucha por la energía, la lucha por el agua, una regulación de manera de vivir, y puso en peligro su reelección porque pues adoptar medidas impopulares como no, dejar que los autos no circulen más, tomar las decisiones es muy pesado. Pero finalmente la fidelidad a esos valores paga. Entonces hoy en día hay una transformación en París concreta, fue reelegida, lo que significa es que sí es posible de ser elegida fieles a valores. Hemos terminado elecciones ayer en toda Francia y ha habido una ola verde, una ola ecológica muy grande en las elecciones municipales, que ha habido una toma de conciencia y probablemente venga igualmente de todos esos jóvenes que se han movilizado. Entonces, pienso que hay que mantener la presión a esas personalidades políticas, la sociedad civil, los jóvenes, los arquitectos, los ingenieros, aquellos que tienen acceso a la educación, tienen que movilizarlo. Hoy en día, el elemento más peligroso es el populismo, la demagogia y la ignorancia, porque como ustedes saben, fue Averroes, el filósofo y matemático árabe del XII siglo, que dijo: la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio genera violencia. Entonces, esa cadena de destrucción es una cadena de destrucción basada por la ignorancia, por la falta de educación, por todas esas iglesias sectarias que han sido creadas y todos esos sentimientos populistas, trumpistas y otros, que han creado verdades que son por fuera del mundo real
y que entonces como corderos los están inmolando. Entonces necesitamos que aquella gente que entra en un proceso educativo, en un proceso de comprensión del mundo, de una toma de conciencia y que está consciente del peligro para la salud que representa hoy en día el vivir en ciudades en las que nos asfixiamos y en las que nos perdemos, es el argumento principal para que logremos un cambio. Carlos, vamos a tomar una última pregunta, por Sí, favor, porque si andamos medio colgados de tiempo ya. sí, sí, yo también tengo ya una cita en la que estoy llegando tarde. Muy bien. Por último, entonces, el ingeniero Roberto Duque. ¿Cuál es su previsión en el tiempo de hacer realidad este deseabilísimo enfoque de 15 minutos en París y en otras ciudades de Europa y otras latitudes? Bueno, muy buena pregunta para cerrar efectivamente este ciclo, porque efectivamente tengo otro compromiso ya inminente. Estamos construyéndolo, ¿no? Es una realidad, o sea, no estamos haciendo una teoría en un laboratorio que después va a buscar cómo se aplica, ¿no? Mi trabajo de investigación, yo llevo casi 15 años trabajando sobre problemáticas urbanas a través del mundo, viniendo del mundo de las matemáticas, de la informática, la inteligencia artificial, pero estando muy metido en la vida urbana, en París, en Barcelona, en Medellín, en Quito, en Buenos Aires, en muchos lugares del mundo. Entonces, estas reflexiones que tenemos han salido de abstracciones y conceptualizaciones de lo que hemos visto y las hemos llevado igualmente, nos hemos confrontado con ella, las he visto funcionar cuando hablo de, igualmente de los países del norte, de Copenhague, de Malmö, cuando hablo de Oslo, cuando hablo de Ámsterdam, de Utrecht, de Groningen, de Pontevedra, en Galicia, aunque es una ciudad de 15 minutos desde hace 27 años. Estamos hablando de realidades, ¿no? Igualmente observo París, sus transformaciones, lo que la alcaldesa Hidalgo ha hecho. Entonces, pienso que estamos ya viviéndolo en una transformación. Lo que necesitamos hoy en día es masificarla, salir de cada uno en su lugar y darle una mayor proyección en cada una de las ciudades para que tome mucha más fuerza y sea efectivamente un vector de transformación urbana bastante grande. Es una trayectoria en la que necesitamos aliados. UN Habitat, que conocen ustedes bastante hoy en día, que es Elkin Velázquez, que lo dirige desde Río. UN Habitat es un aliado mayor, es un aliado grande. UN Habitat ha colocado las ciudades 15 minutos en el corazón de la nueva agenda urbana para América Latina. Hay muchos actores en la Universidad Flaxo, que es para América Latina, Buenos Aires, en fin. Entonces, necesitamos aliados. Necesitamos aliados que tomen el concepto, se lo apropien, lo desarrollen, que trabajen la metodología que hemos desarrollado, las herramientas digitales, que aprovechen lo que ya hemos hecho en otras partes del mundo para que lo conviertan en realidad. Las ciudades con simplemente es un viaje, ¿no? Es un viaje en el cual ya estamos, que ya hemos iniciado, y como todo viaje necesitamos que cada día haya más pasajeros, ¿no? Porque todos esos pasajeros pues amplifican el movimiento. Sí, muchas gracias, profesor Moreno. Le voy a pasar la palabra al presidente del colegio, a Luis Rojas, por favor, para un breve cierre. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Creo que tu plática nos da un anhelo de vida que queremos en esta ciudad. ¿Sí? Quienes hemos visitado París y hemos caminado París y andado en bicicleta en París, entiende muy bien lo que nos explicas de esta calidad de vida, de esta calidad de barrio, de comunicación, de pertenencia a una sociedad, a un barrio. Este sentimiento que al final se vuelve en calidad de vida, ¿no? Entonces, aquí tienes dentro de los que te escuchan a nuestro coordinador de Comité de Desarrollo Urbano, que siempre estamos luchando porque nos escuche la Ciudad de México en estas políticas de la no movilidad, de las áreas verdes, de tener los servicios cercanos a tu trabajo, etcétera, ¿no? El de planeación, Esteban Figueroa, aquí está con nosotros, que es un comité recientemente instalado en nuestro colegio, donde queremos hablar de pues, cómo queremos la planeación en nuestro país, en nuestras ciudades. Como comentabas, el costo político no es un costo, al contrario, es un valor político esto que está haciendo la MER de París. Entonces, cambiar ese paradigma a nuestros políticos
es un trabajo muy profundo, muy esencial, ¿no? Que tenemos que luchar y decirlo a voces, ¿no? Que en este sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces creo que nos deja ganas de invitarte otra vez para escuchar, para que te escuchen, ¿sí? Que te escuchen todos los ingenieros, toda la sociedad, ¿no? Creo que es importante, ¿no? ¿Sí? Esencial. Y yo me quedo con una pregunta. Tú eres colombiano, Bogotá también es un problema, la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y yo cierro esto con una pregunta, más que nada, ¿no? Tú eres colombiano, eres de Bogotá, naciste en Bogotá, ¿sabes el problema de movilidad de Bogotá? Entonces, la pregunta cierro, ¿te escucha tus paisanos? ¿Te escucha tu gobierno? ¿Sí? ¿Tratado de hacer algo? Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo en redes sociales, hay que decirlo en publicaciones, en conferencias como esta, creo que es importante. Y te agradezco mucho de esta plática que nos da una visión que es lo que tenemos que hacer en las pequeñas y medianas ciudades para que no nos pase lo que está pasando en la Ciudad de México, que es una cosa que es la prevención, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Tienes toda la razón. Ya Ciudad de México es un círculo vicioso que es complicadísimo, lo ha comentado Salvador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las otras ciudades? Y eso es importante, hacerles llegar este mensaje. Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, pues bueno, ¿qué te digo, no? Pero mi pregunta fue sobre tu ciudad, Bogotá. Así que espero tu último comentario. Gracias y te agradecemos mucho, Carlos. Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer igualmente Sí, y gracias sí. por la acogida, ¿no? Bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Porque nací en Colombia, pero llegué a París a los 20 años, hace 42, y en condiciones de exilio político, entonces estuve muy separado del mundo colombiano y finalmente prácticamente no tengo ningún vínculo concreto con Colombia, ¿no? Mi primera conferencia creo que la di hace 15 días por internet, entonces, bueno, así es la vida, ¿no? Por la falta de efectivamente vínculos por razones de exilio, ¿no? Pero no dejará de ser probable que en un dado momento se pueda producir el reencuentro, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien, Mauricio. Carlos, y por favor ponemos en la pantalla el reconocimiento que le vamos a mandar al profesor Moreno por correo en un ratito, a reserva de tener la oportunidad de entregárselo personalmente. Y regresamos por favor a los videos de todos, y todos abren su video, por favor, para terminar. Carlos, si regresamos a las pantallas. Y si todos abren su video, para como siempre darle un aplauso virtual a nuestro conferencista, ¿verdad? Agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Sin duda, gran concepto, y estaremos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y buen día a todos. Aquí llega la noche, pero bien buen día a todos. Sí.